Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Una de las primeras víctimas de la pandemia de COVID-19 fue la negociación del Brexit, o mejor dicho, de los nuevos términos en los que el Reino Unido y la Unión Europea se entenderán a partir de ahora. Porque lo cierto es que aunque el Reino Unido abandonó la Unión Europea el día 31 de enero a las 12 de la noche, en la práctica pocas cosas han cambiado dentro del Reino Unido, quiero decir, más allá del arriado de banderas europeas, estas banderas azules con 12 estrellas amarillas encima, que ya no están en los edificios oficiales del Reino Unido. Tampoco es que nunca hubiese muchas, pero sí, hasta el 31 de enero todavía se podían encontrar algunas. Hoy por hoy, evidentemente, pues ya más allá de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea no se ve ninguna, ni en Londres ni en ninguna otra ciudad. Bien, el día 1 de febrero se entró en una suerte de limbo en el que sobre el papel el Reino Unido ya no era un país comunitario y sobre el papel no es un país comunitario. Si miramos un mapa de, qué sé yo, buscamos por ejemplo en la Wikipedia Unión Europea, veremos que ya no figura el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero en la práctica sigue siendo un país de la Unión Europea. Esto evidentemente no iba a durar siempre, se dieron un año de plazo, un año de transición, y obligaba al gobierno británico a negociar con Bruselas un nuevo acuerdo, cuyas conversaciones comenzaban precisamente en el mes de marzo, a principios de marzo, e también iban a durar poco tiempo. 4 meses era la idea que tenía Boris Johnson. Para el mes de julio, el propio Johnson ya quería tenerlas concluidas, o de lo contrario, se materializaría la salida sin acuerdo. Es más, una de las cláusulas era que si a finales de junio, es decir, ahora mismo, el Reino Unido consideraba que no había más, pues podía perfectamente o pedir una prórroga o olvidarse de todo. Bien, no van a pedir la prórroga, eso ya lo han dicho. Bien, en el caso de que no se pusiesen de acuerdo, esta era un poco la idea, pues se produciría esa salida sin acuerdo, que es el escenario más temido a ambas orillas del canal desde el principio, es decir, desde allá por 2016, por razones fáciles de entender. Pero claro, en marzo irrumpió con fuerza la COVID-19 y lo paralizó todo, hasta el mes de mayo, mediados del mes de mayo, cuando se reiniciaron las conversaciones y lo hicieron así un poco de manera coja, lo hicieron por videoconferencia, una cosa complicadísima, 500 personas en distintos grupos, en fin, para volverse loco. Pero claro, quedaron en punto muerto, no podía ser de otra manera, hasta que se reiniciaron con idéntico resultado esta semana. En Bruselas comienza a cundir la desesperación, mientras Johnson sigue jugando muy en su estilo al gato y al ratón. Han pasado ya casi 5 meses desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 5 meses, los hará ahora a final de mes, y casi 4 años desde el referéndum del Brexit, que fue el día 23 de junio del año 2016. Está tan lejos que casi ya no nos acordamos, ya nos vemos más jóvenes en 2016, pero bueno, que eso que se abrió entonces todavía lo tenemos coleando. Bien, en la práctica estoy hablando en el día a día, todo sigue igual, aunque en la teoría, como bien sabemos, y os acabo de recordar, ya ha salido, ya no forma parte el Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido es un país extracomunitario a todos los efectos, menos a los efectos prácticos. Pero digo a los efectos prácticos porque es un país extracomunitario en el que se aplica al milímetro la normativa de la UE, toda la normativa de la Unión Europea. Y tiene, por supuesto, que respetar en su interior las 4 libertades de la Unión. Es decir, la libre circulación de mercancías, la de trabajadores, la libre circulación de servicios y la de capitales. Vamos, que todo circula con normalidad de entrada y de salida del Reino Unido, y si algo ha impedido esa circulación durante los últimos meses ha sido el coronavirus y sus cierres de fronteras, sus confinamientos y demás, no el hecho de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Cuando acordaron la salida, esto recordad que fue como el parto de los montes durante varios años, hasta que no se alcanzó un primer acuerdo final, fue allá por 2018, pero en aquel entonces el Parlamento se puso en contra de quien lo había firmado, que era Theresa May. A Theresa May consiguieron aventarla de ahí, fue entonces
año pasado, cuando llegó Boris Johnson primero a la presidencia del Partido Conservador y después, posteriormente, unos días más tarde, al número 10 de Downing Street. Recordemos el verano pasado que fue bastante agitado dentro del Reino Unido. Bien, en aquel momento, cuando llegó Boris Johnson, prometió que iba a sacar antes de fin de año al país de la Unión Europea. No lo consiguió exactamente, porque al final la sacó el día 31 de enero, pero bueno, podemos decir que más o menos, aproximadamente, cumplió su promesa. Antes de eso, tuvo que enfrentarse con Westminster, con el Parlamento, de manera muy agria, por cierto. Eso condujo a un bloqueo político, a un cierre del Parlamento, a varias denuncias entrecruzadas y a unas elecciones anticipadas que se celebraron en el mes de diciembre. El hecho es que este hombre se salió con la suya. El día 31 de enero consiguió cumplir su promesa, casi única promesa electoral, que era sacar a su país de la Unión Europea, y ya está. A partir de ahí empezaba un nuevo capítulo, es decir, no terminaba el Brexit, sino que terminaba la primera fase del Brexit. Quedaba un año más, que se quedó, como lo que he dicho antes, una especie de limbo, una transición, con la fecha límite en el día 31 de diciembre de este año. Boris Johnson incluso era más ambicioso al principio, allá por el mes de marzo, que es cuando dijo que si no se resolvía este tema en julio, pues se levantaba de la mesa y se iba. Que él no iba a estar, como Theresa May, un año tras otro, haciendo viajes a Bruselas, volviéndose con las manos vacías y al final teniendo que pasar por debajo de la mesa de billar, como le habían hecho a Theresa May. Como no quería pasar por esas, pues si no llegaban a un acuerdo, evidentemente el acuerdo que a él le complaciese, en el mes de julio se iba, lo dejaba todo empantanado y, por supuesto, en el acto, pues el Reino Unido saldría de la Unión Europea y saldría de un portazo, por lo que pasaría a ser un país completamente extracomunitario, como, pues, qué sé yo, no sé, Turkmenistán o algo así, un país muy lejano y de estos que tienen muy poca relación. El asunto podría parecer desde fuera, pues tampoco pasa nada. Pues sí, pasa mucho, porque las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea son muy fluidas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humano. Bien, en aquel momento, cuando Boris Johnson, venido arriba a principios de marzo, dijo eso, el coronavirus ya estaba ahí. Hablábamos de él, hablábamos en este programa incluso de él a lo largo del mes de febrero y principios de marzo, pero todavía no nos había golpeado, ni en el continente ni en Gran Bretaña. Así que cuando se disparó la curva de contagios a principios de mes, sobre ya a mediados, y se decretaron los primeros confinamientos en el continente, empezó Italia la primera y después pues ya vinieron todos los países, incluido el Reino Unido, que hizo una especie de experimento de inmunidad de grupo y a finales de marzo tuvo que echar marcha atrás. El asunto quedó parado, como no podía ser de otra manera. Vamos, tan parado que el negociador comunitario, Michel Barnier, cayó enfermo de COVID-19. Se ha recuperado, eso sí. Creo que no le ha dejado secuelas, o por lo menos, si le ha dejado secuelas, estas no han trascendido. Bien, 2 meses más tarde, esto sucedía a finales de marzo, principios de abril, es decir, un mes y medio más tarde, a mediados de mayo, se pusieron de nuevo con el tema, entre otras cosas porque veían que mucho tiempo no tenían. Se habían fijado como fecha máxima, tope, el día 31 de marzo y el reloj, el calendario, avanzaba inexorable. Así que se pusieron de nuevo con el tema, pero claro, no podían verse en persona, por razones múltiples. Una de ellas, por dar ejemplo, si estaban obligando a la gente en su país a quedarse en casa, pues ellos no podían andar tomando aviones de Londres a Bruselas y de Bruselas a Londres, por mucha mascarilla que llevasen y guantes de nitrilo. Así que montaron una gran videoconferencia, muchísimas, ya os comentaba antes, 500 personas se conectaron en distintos grupos temáticos, en fin, una auténtica locura. Las conversaciones, como era de prever, ya hice un programa el mes pasado sobre este mismo tema, no llegaron a ningún lado, no se pusieron de acuerdo en absolutamente nada, vamos, ni siquiera en los aspectos más básicos. El negociador británico, es decir, la contraparte de Michel Barnier, se llama David Frost. Frost ni siquiera es propiamente un político. Frost es un diplomático, tampoco embajador, no llegó nunca a embajador, que fue en tiempos, bueno, y sigue siéndolo, muy cercano a Boris Johnson. Fue asesor de asuntos internacionales durante varios años de Boris Johnson, amén presidente, y esto ya cae en la parte curiosa del tema, presidente de la Asociación de Productores de Whisky Escocés. Bueno, pues este es David Frost. Bien, pues Frost, que por cierto también se contagió de COVID-19, igual se lo pegó Boris Johnson, o fue al revés.
sabemos, Boris Johnson estuvo incluso en el hospital, pero bueno, da un poco igual. Bien, lo que dijo Frost tras aquel fiasco del mes de mayo fue que, bueno, que sí era muy difícil, lo mismo que habían dicho en Bruselas, que por videoconferencia un acuerdo tan complicado como este era muy difícil sacarlo adelante y que mejor dejarlo para el mes de junio cuando los confinamientos se fuesen levantando. Y aparte de eso, de reconocer lo obvio, y es que unas negociaciones de este calibre no se pueden hacer por Zoom o por la aplicación que ellos utilicen, dijo que la Unión Europea tenía que cambiar de enfoque, que cuando se sentasen de nuevo en el mes de junio tenía que cambiar radicalmente de enfoque. El enfoque al que se refería David Frost es el empeño de Bruselas de que para gozar de arancel cero, que es un poco la idea, el Reino Unido tiene que aplicar íntegra la regulación medioambiental, la regulación laboral y la regulación referente a las ayudas estatales a las empresas. Exactamente tiene que ser la misma en el Reino Unido, que evidentemente creada allí, pero copiada, calcada de la que hay en la Unión Europea, que en el resto del continente, o al menos en el resto de la Unión. Como era de esperar, Bruselas quiere evitar que el Reino Unido compita, y esa es la razón por la cual les dijo que no, que su enfoque no era ese, le vendrían a decir. No quieren que, pues eso, que el Reino Unido se convierta en algo así, no sé si un paraíso fiscal, pero sí al menos un paraíso regulatorio a 30 kilómetros de las costas de la Unión Europea, que apruebe regulaciones medioambientales o laborales más relajadas que las europeas y automáticamente las empresas se vayan para allá, es decir, que actúe como una especie de aspirador de empresas de otras partes de Europa y también de otras partes del mundo, es decir, que consigan, mediante un truco en los acuerdos, convertirse en lo que muchos partidarios del Brexit desde el principio querían que se convirtiese el Reino Unido. Los británicos se quejan, y se quejan con razón además, de que esto de exigirles que cumpliesen al punto la misma regulación, la medioambiental, la laboral y la de las ayudas a las empresas, las ayudas estatales a las empresas privadas, mejor dicho, pues eso no se lo exigieron a Canadá cuando estaban negociando el CETA, el famoso CETA. Y es verdad, en eso, como ya digo, tienen razón. Pero claro, aquí hay que hacer un pequeño matiz, un matiz importante. Canadá no tiene con la Unión Europea un comercio bilateral por valor de 800.000 millones de euros todos los años. Está mucho más lejos, hay una relación muy fluida también entre la Unión Europea y Canadá, pero ni remotamente parecida a la que los países del continente tienen con el Reino Unido. Por lo tanto, aquí el asunto pues ya es algo más delicado, porque una empresa que pensaba instalarse en Bélgica o en Alemania o en Portugal, si ve que para operar en toda la Unión Europea, si ve que se puede instalar en el Reino Unido, porque tiene una regulación mejor, más laxa, pues lo hará, cosa que no se va a instalar, por ejemplo, en Canadá, en Vancouver o en Toronto, como es del todo lógico porque están a miles de kilómetros. Aparte, no solo de la cercanía, digamos, geográfica, sino también la cultural, el hecho mismo de que el Reino Unido tenga una cantidad de población importante que proviene de la Unión Europea y por lo tanto pues es algo más sencillo encontrar empleados, directivos, etcétera. Es decir, que el Reino Unido ha sido un país importantísimo, el segundo más importante de la Unión Europea después de Alemania, al menos desde el punto de vista económico, hasta hace solo 5 meses. Pero bueno, ese es uno de los puntos. El otro punto en el que están naufragando las negociaciones es el planteamiento en sí de estas negociaciones. La Unión Europea quiere un acuerdo general. Esa es su idea. Un acuerdo que lo abarque todo y del que luego los acuerdos cuelguen de él. Uno que recoja todo lo que tengan que hablar y que además marque las normas que a su vez pues vayan impregnando al resto de acuerdos. El Reino Unido no quiere eso. Lo que prefiere son acuerdos sectoriales completamente separados, negociados aparte y aprobados aparte, cada uno con su propio conjunto de normas, con sus propios organismos separados para regular el cumplimiento de las mismas. Esto es, ya digo, un planteamiento radicalmente opuesto. Es decir, que si hay un problema en un sector concreto, la pesca o el que sea, pues el resto sigan funcionando sin problemas. Tenga su propio organismo que arbitre ese problema. Bruselas aspira a una gobernanza que no tiene nada que ver con eso. Es decir, quiere una gobernanza única que lo paralizaría todo en el caso de incumplimiento. Vamos, que les tiene, por hablar así un poco de manera vulgar,
les quiere tener agarrados por sálvase a la parte. Algo, por lo demás, muy bruselense. Tampoco hay que extrañarse. En esto de las negociaciones hemos tenido, no ahora, ya viene desde tiempos de Theresa May, hemos tenido ocasión de ver cómo Bruselas se comportaba como Bruselas y cómo Londres se comportaba como Londres. Es decir, todas esas cosas que normalmente se comentaban, ¿no?, que se hacían chistes, bueno, los chistes tenían mucho más de verdad de lo que parecía. Y no es ningún chiste el hecho de que Londres reproduzca casi a la perfección lo que muchos humoristas decían, o lo que algunos comentaristas graciosos. Londres, por ejemplo, y en esto también tienen razón, se niegan a este tema del acuerdo, de que todo vaya con un acuerdo, porque tienen un ejemplo que les da la razón. Y es que cuando se negociaron los acuerdos con Suiza hace ya unos cuantos años, pues se hicieron por separado y tienen organismos separados que los controlan. Y en eso mismo es en lo que no quiere caer la Unión Europea ahora, porque ya eso ha traído algunos problemas. Resumiendo, que todos los acuerdos deben colgar de uno general, y de ahí hasta ahora no se han movido. Eso, por ejemplo, acaba con las aspiraciones británicas a disponer de sus aguas territoriales. En el caso de la pesca, que es lo que más les interesa. Así que, si se hace un acuerdo pesquero, este acuerdo pesquero tendría que estar vinculado a uno comercial, así de manera general. Lo que seguiría permitiendo que los pescadores españoles o franceses faenen en aguas británicas como vienen haciendo hasta ahora. Esto se podría conseguir también con un acuerdo único, pero no colgaría de uno general que reconociese una serie de derechos, por ejemplo. Yo entiendo perfectamente que el Reino Unido, que es el negociador pequeño, quiera hacerlo así, quiera trocearlo, mientras que la Unión Europea, que es el negociador grande, lo quiera todo metido en el mismo saco. Es como vemos algo parecido a una especie de partida de ajedrez, en la que Bruselas tiene las de ganar, no por nada, no porque sean más listos, sino porque cuentan con más piezas sobre el tablero, y el tiempo además juega a su favor. Lo de levantarse sobre la mesa e irse, esto que dijo Boris Johnson en el mes de marzo, era evidentemente un farol. Boris Johnson es experto en faroles, y Barnier le vio el farol a la primera. Porque Barnier es perro viejo, en todo para lo bueno y para lo malo también, y se las sabe todas. Y además se sabe, y esto es muy importante, apoyado al 100%, tanto por Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, como por Angela Merkel, como por Emmanuel Macron, que son, digamos, los poderes fácticos dentro del bloque comunitario. Así que simplemente Barnier ha tenido que dejar pasar el tiempo y que la COVID se extendiese por el Reino Unido como una plaga, que por cierto por el Reino Unido se ha extendido bastante. Y le ha funcionado. La táctica le ha funcionado a las mil maravillas. Hace una semana Johnson adelantó que no se levantaría de la mesa, que ya no va a hacer eso, pero que no prorrogará la transición. Es decir, que o se concluye el día 31 de diciembre de este año, es decir, dentro de 6 meses, o se va sin acuerdo. Pero que no iba a hacer la levantadita del mes de julio, me enfado porque no me dais la razón y me levanto. Evidentemente es un nuevo farol porque la economía británica simplemente no se puede permitir el lujo de enfrentar aranceles y requisitos burocráticos para acceder al mercado europeo. Esta es más que obvio. A causa de la pandemia, la economía británica se contraerá este año entre un 11 y un 12%. Estos son estimaciones. Bueno, en marzo y abril lo ha hecho un 20%. Y ojo, esto no es una previsión, esto es el dato que el otro día dio la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido. Si Boris mantiene el farol, solo tiene 6 meses por delante, nada más. Y eso es muy poco tiempo para la cantidad de cosas y de acuerdos que tienen que sacar adelante. Es un acuerdo complejísimo. Las empresas además están preocupadísimas, especialmente las empresas británicas, porque el acuerdo, de llegar, todavía no sabemos si llegarán, tendría que hacerlo mucho antes que el 31 de diciembre. Tendría que hacerlo en octubre, o como muy tarde a principios de noviembre, para que todas estas empresas puedan ir pues preparándose a las nuevas disposiciones, sean las que sean, buenas o malas, o la no disposición, y entonces que sepan, bueno, es muy poco tiempo, 2 meses, pero aún así,
que no lleguen el día 30 de diciembre, el día antes de Nochevieja, y digan que no se ha alcanzado ningún acuerdo y que desde el 1 de enero a las 0 horas el Reino Unido y la Unión Europea están separados y sin ningún acuerdo de ningún tipo, y que ese mismo día, por la mañana, tienen que empezar a registrar camiones en la frontera y a parar uno tras otro. Y lo mismo en aeropuertos o en puertos. Entonces, está todo el mundo que le han empezado a entrar los nervios, pues más o menos como hace un año y pico, cuando no conseguían firmar el acuerdo de salida. En este momento las negociaciones están estancadas, esa es la verdad. Sé que a lo largo de estos días se ha dicho en la prensa que si van a dar un nuevo impulso. No, eso es lo que han dicho, eso es la parte declarativa. Han dicho que le quieren dar un nuevo impulso. No es que le quieran, es que tienen que darles un nuevo impulso. Eso no es noticia, es un hecho. Yo diría que más que estancadas están empantanadas, por afinar un poco el término, porque es que están empantanadas. Ojo, por culpa básicamente del coronavirus, pero no solo, también por parte de los dos negociadores, por la intransigencia a ambas partes. Johnson quiere crear ese ambiente de olla a presión, que se le da tan bien, y que el año pasado le salió a las mil maravillas, a pedir de boca. Así que yo, por lo menos en mi humilde condición de observador, veo poco probable que se alcance acuerdo alguno hasta final de año. Es decir, las empresas ya pueden poner una velita a la Virgen o directamente estar cruzadas de dedos o tocar madera, porque esto no tiene pinta de resolverse antes del mes de diciembre. Si es que se resuelve finalmente. Lo resolverán porque tampoco les queda otra, ninguno de los dos. Johnson, de cualquier manera, es un tipo que se maneja bien con la tensión. Creo que ya después de estos meses al frente del gobierno en el Reino Unido hemos podido ver que es su ambiente natural. Es un tipo que con estas cosas es como que le excita las neuronas. Si le sale otra vez la apuesta que ha hecho, pues podrá apuntarse el tanto de tener acceso privilegiado al mercado comunitario sin tener que cumplir su regulación. Si le sale mal, es decir, que Barnier no da su brazo a torcer, siempre puede romper con todo y singapurizar la economía británica, que es, por cierto, la intención nada oculta de muchos partidarios del Brexit. Eso evidentemente tendría un costo. Pero Johnson es un político en estado puro, de los que solo enfrentan los problemas cuando los tienen delante. Si llegado ese problema, pues ya vería el modo de enfrentarlo. Además de eso, es un tipo peculiar, que se cree algo así como la reencarnación de Winston Churchill y quiere pasar a la historia. Evidentemente no lo hará convirtiendo al Reino Unido en Noruega, un país extracomunitario, pero que, orbita como la luna en torno a la propia Unión Europea, sin poder influir en nada dentro de la Unión Europea. Algo así sería demasiado para el orgullo Tory. Y les sería además muy difícil vendérselo a, pues hasta sus partidarios más leales. Entre tanto, mientras eso llega, pues lo más probable es que mantenga la apuesta tanto tiempo como pueda permitírselo, y luego ya, si pierde, pues ya se concentrará en sobrevivir. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Víctor, que retoma el tema este de ayer de las residencias. Hola Fernando, acabo de escuchar tu crónica de hoy y en particular en la contrarréplica me ha sorprendido tu respuesta cuando te han preguntado respecto a lo de las residencias, de quién es responsable y todo eso. Yo con este tema estoy un poco confundido. Tengo mucha información contradictoria. Evidentemente imagino que es debido a que como hay intereses políticos por ambos lados, hay interés político por parte de la autonomía y intereses políticos por parte del gobierno, de echarse la culpa a la otra parte simultáneamente. Pero si yo tengo bien entendido, lo que hizo el gobierno es tomar control de las residencias, pero en última instancia el que tenía el control efectivo y todo eso eran las comunidades. Realmente no entiendo muy bien cómo funcionaba todo esto. De todas maneras, yo creo que aquí la responsabilidad me parece que me da la sensación que es de las dos partes, que ambas partes lo han gestionado bastante mal. Pero, por ejemplo, es que lo que tú acabas de decir, el propio Feijóo, que es del PP y todo eso, dijo que no, que las competencias estaban transferidas, que los responsables eran las comunidades autónomas.
Yo también no entiendo porque como Feijóo también tiene al mismo tiempo unas elecciones y tiene intereses políticos, en Galicia las cosas han ido bien, pues yo ya tengo un poco de cacao porque claro, aquí no sabes quién, no lo sé. Luego, luego lees los reales decretos que supuestamente pues se toma el control, pero luego se hacía otra cosa, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que ya tenemos ahí unos correos de la Comunidad de Madrid en las que se dicen una serie de cosas que bueno, luego ha pasado lo que ha pasado. De todas maneras, es decir, eso no solamente ha pasado en la Comunidad de Madrid, sé de buena tinta que también ese tipo de órdenes se dio por parte de la Generalitat en Cataluña y todo eso. A mí lo que me toca en narices es que los políticos es que incluso o echan la culpa a otro o te mienten directamente a la cara y de forma descarada, porque, a ver, en esos momentos hasta los hospitales estaban completamente colapsados. Eh, es decir, llevar a esa gente a los hospitales podría haber sido incluso contraproducente, pero que te lo digan, no es decir, que te digan, no teníamos respiradores ni para hospitales, íbamos a poner respiradores en las residencias. No, si los hospitales en aquel entonces estaban completamente colapsados, no teníamos capacidad, no sé. A mí, sinceramente, me parece que aquí ambas partes mienten por intereses, por políticos y eso, y luego contradicciones dentro del mismo partido político, porque como están en elecciones y cada uno le interesa una cosa. Es decir, aquí no sé, no me queda muy clara la cosa, pero bueno, a ver si tú me aclaras un poco, porque yo diría que lo que tú acabas de decir es un poco como versión simplificada, pero no incorpora todas las capas de complejidad y de politiques o politiqueo que hay en todo esto. Pues sí, Víctor, la culpa es de ambos, de las comunidades autónomas y también del gobierno, pero no dejan de ser políticos y buscan el modo de cargar la culpa en el contrario. Las residencias quedaron, como ya comentaba ayer, en una especie de limbo competencial. Y entre tanto, pues iban cayendo los ancianos, porque durante las 2 primeras semanas la situación era la que era. Todos la hemos vivido, era de pánico absoluto. Los hospitales colapsados, las UCI hasta arriba, practicaban triaje y en las plantas de, bueno, que estoy hablando de las plantas de cuidados intensivos, ni llegaban. Cuando veían que no había camas o que no había suficientes respiradores, se ponían a hacer triaje. Caray, que tuvieron que hacer un hospital especial en los pabellones de IFEMA, en Madrid. Con lo que, en fin, ese tema, lo que estuviese pasando en las residencias, pues no diré que les daba igual, pero que era como su último problema, que sé yo, el día 25 de marzo o el 2 de abril. Lo último de lo que se preocupaban era de las residencias. Digamos que aquello, y lo miramos ahora ya con cierta perspectiva, aquello formó parte del triaje. Pero claro, no lo quieren reconocer, porque sus adversarios políticos lo usarían contra ellos. Así que asistiremos a este espectáculo durante más tiempo, al margen de lo que suceda en los tribunales. Bien, seguimos con Rafael, que tiene una cuestión sobre una iniciativa de Pedro Sánchez un tanto peculiar. Te dejaba esta nota por el tema de los 100 economistas expertos de prestigio que ha reclutado Pedro Sánchez para encaminar un poco la recuperación económica. Y bueno, quería saber un poco qué opinas de esto, porque bueno, desde mi punto de vista, primero creo que deberían decir quiénes son. O sea, si yo de repente veo que el hermano de nuestro flamante ministro Garzón está entre ellos, bueno, o sea, es un tío que como economista me parece una birria y tal. Si ese es el nivel, pues deberíamos saberlo. Y si ese no es el nivel, para quedarnos más tranquilos, o sea, que coge a, no sé, a tíos de cierto nivel, conocidos, gente válida, pues eso es un tema que nos iba a dar tranquilidad a algunos. De cualquier manera, a mí 100 me parece demasiado. Me parece poner de acuerdo a 100 personas es muy jodido. O sea, creo que es mejor un número más reducido, pero un número de gente brillante. También te diría que pienso que economistas como tal seguramente funcionarían mejor empresarios como tal. O sea, gente de nivel, gente, joder, que tenga la experiencia, no solo la teoría, que muchas veces es lo que pican los economistas. O sea, yo oigo a economistas que me gustan mucho, tipo Rayo, tipo de la calle, o bueno, los conocidos liberales. Y realmente poquitos tienen experiencia en economía real, son tíos mucho más teóricos, mucho más académicos. ¿Vale? Por otro lado, también, y por último, lo comentaba con un amigo hace un momento, es que también, si te llamasen, o sea, mañana me llaman y dicen, oye, Rafa, vente, queremos que seas uno de nuestros economistas de élite de cabecera,
Ir tendrías que ir, porque bueno, es un tema patriótico, te lo pide tu país y por supuesto que ahí estarías el primero. Pero te quedaría un poquito de regusto de pensar, joder, el cabronazo este me llama para justificar, para luego no hacerme ni puñetero caso, pensar, hacer lo que él piensa, no hacerme ni puñetero caso, pero luego justificar que, oye, había tíos de mi perfil en el, en el pool y en todo caso ellos se equivocaron. En fin, me gustaría saber qué opinas. Un abrazo y enhorabuena por todo. Pues mira, Rafael, lo de fichar a un grupo de 100 expertos, expertos económicos, para asesorarle con lo de la recuperación económica, pues no sé. A ver, esto de los 100 economistas creo que es siempre bla, bla, bla. Bla, bla, bla para conseguir titulares un día, es decir, ayer, que lo comenten en las tertulias de televisión con comentarios laudatorios, por supuesto, y ya está, no hay más. A los escogidos, que no sé quiénes serán, pero habrá un poco de todo, pues se les dará un aguinaldo y en justa contrapartida, mientras ese consejo de asesores esté activo, no criticarán al gobierno. Al contrario, se sentirán muy importantes y muy reconocidos. El ego de muchos economistas, y te lo puedo decir porque lo he visto con mis propios ojos, es tan grande que no entraría en el estadio Metropolitano. Así que si les llaman, les reúnen y les dan la propina, por supuesto, pues se hincharán como balones de playa. Luego, respecto a lo que comentas del patriotismo, no hay que confundir el país con sus políticos. No es exactamente lo mismo. Aunque los políticos se sientan la encarnación del país, porque para ellos el país lo identifican con el Estado, no significa que sean la encarnación del país. Para ellos el Estado lo es todo. Yo y la mayor parte de españoles no formamos parte del Estado. Lo financiamos, lo padecemos. Pero ser un servidor del Estado no es sinónimo de ser un patriota. No sé si te llaman para algo, te pagan y eso además satisface tu ego, pues adelante, no hay problema. Pero eso de patriotismo no tiene nada. Bien, vamos ahora con Ramón de Málaga, que se hace una pregunta sobre el tema este de la destrucción de estatuas. Mi mensaje tiene que ver con las revueltas acontecidas con motivo del asesinato de George Floyd y toda la turba que se ha montado alrededor de esto. Y al ver las imágenes que se ha montado con el vandalizado y el destrozo de estatuas, no paro en dejar de pensar en la quema de los libros prohibidos por la Inquisición, el destrozo de imágenes religiosas en las revueltas protestantes, la quema de libros en el Berlín del Tercer Reich y lo último, la voladura de los Budas gigantes de Bamiyan. La historia ha situado todos estos actos como el sumum de la intolerancia humana y yo me pregunto por qué las crónicas de hoy día no hacen esta comparativa y sí justifican el estado, entre comillas, de esta marabunta humana. Bueno, eso es todo, una reflexión propia y muchas gracias, un saludo y sigue así, tu programa me encanta. Hasta luego. Pues mira, Ramón, por una razón sencilla de entender, porque donde manda patrón no manda marinero. Y bueno, ya sabes quién o quiénes mandan hoy en la prensa y en las universidades. Hay estatuas que se pueden derribar y otras que no, en función de la agenda de cada uno. Al final, en esto de someter a juicio la historia, sucede que si nos ponemos a fondo, no hay nadie libre de pecado. Por lo que caben dos posibilidades. O hacemos borrón y cuenta nueva y decidimos que la historia empezó en el año 1970 o posterior, o aprendemos a vivir con nuestra propia historia. Bien, pues de historia es precisamente de lo que nos habla Daniel. Tengo una consulta, pregunta, comentario que no sé exactamente en cuál de tus programas podría caber. Es con respecto a un comentario que haces frecuentemente sobre que la historia no debe ser juzgada con los ojos del presente. O sea, los hechos del pasado no deben ser juzgados con la moral o la óptica presente. Yo lo veo bien en el sentido de que la historia, dado que es una disciplina, una ciencia que estudia los hechos, no debería encargarse de juzgar porque deja de ser historia. Pero sin embargo, veo, por ejemplo, con respecto al asunto de la esclavitud, del racismo y demás, que alguna gente está bastante en desacuerdo con respecto a esa afirmación. Entonces me gustaría saber qué piensas de esa afirmación, extender un poco más de por qué no se debe juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente y entre los historiadores cómo se llevan ese tema, si todos piensan eso o
o en realidad hay debate con respecto a cómo deben ser juzgados los hechos del pasado. Muchas gracias por los programas y seguimos en contacto. Pues no, Daniel, lo he dicho muchas veces y lo repito. A ver, no se pueden juzgar los hechos del pasado con los criterios del presente. Es decir, no podemos pretender que un rey de la Edad Media, o un emperador romano, o un filósofo griego, viese el mundo como nosotros. Podemos admirar, qué sé yo, a Aristóteles, por ejemplo, cosa que le admiramos, obviamente. A pesar de que tuviese esclavos, que los tenía, era griego, no lo olvidemos, y estuviese a favor de la esclavitud. El mundo en el que él vivió hace 2400 años, pues era así. Tampoco podemos... Me voy a acercar mucho más, para que veas que no te estoy haciendo trampa. No podemos echar en cara, no sé, a Carlos III de España, que no creyese en la soberanía popular o la democracia, o considerase que su poder provenía directamente desde arriba, es decir, desde el Altísimo. Eso era lo que se pensaba entonces, a finales del siglo XVIII. Evidentemente, si conmemoramos con una estatua a Aristóteles, Octavio Augusto o a Carlos III, no es por ser esclavistas o absolutistas, sino por otras razones distintas, por cosas que hicieron o que escribieron que influyeron en la historia, obviamente en nuestra historia. De lo contrario, si sometiésemos a todos los personajes históricos a una especie de auditoría integral, de modernidad, pues nos encontraríamos con que, no sé, Galileo, o Miguel Ángel, o Newton, eran machistas, bueno, amén de unos fanáticos religiosos, al menos para la óptica actual. Tampoco tenían la más mínima sensibilidad medioambiental. Y en los tres casos les parecería muy bien, ya digo, Galileo, Miguel Ángel y Newton, he dicho, creo. Bueno, pues cualquiera de los tres, ¿me vale? Les parecería muy bien eso de que los europeos llegasen a una costa lejana y sometiesen a la población civil. Si pudiéramos preguntárselo, no pondrían ninguna pega, al contrario, les parecería hasta justo. Caray, no podríamos, si hiciesen esa auditoría, no podríamos homenajear a Newton, por ejemplo, que era por lo demás el inglés típico de finales del siglo XVII y principios del XVIII, con todos sus avíos, ¿eh? Pero, en fin, el hecho es que cuando homenajeamos a Newton, y se le homenajean, no lo homenajeamos por lo que pensase de las mujeres o de la esclavitud o de las colonias, sino por describir la ley de la gravedad, por desarrollar el cálculo infinitesimal o por establecer las bases de la mecánica, mediante las tres leyes que, por cierto, se llaman como él, las tres leyes de Newton. Más o menos la cosa va de eso. Pero se mezclan planos diferentes con el objetivo de hacer una enmienda a la totalidad de la historia, con un método tan tramposo como juzgar a la gente que vivió hace 200, 500 o 2000 años en función de los criterios morales actuales. Eso es lo que he dicho muchas veces y vuelvo a repetirlo. Lo único que ahora lo he extendido un poco más. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, que se me ha alargado mucho el programa hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de las encuestas electorales. Las encuestas sugieren que la intención de voto no ha variado mucho pese a la crisis sanitaria, como si el descontento no se focalizase en los gobernantes, sino en la fatalidad. Como las próximas elecciones serán previsiblemente en medio de una crisis económica cruda y el descontento por este motivo sí suele focalizarse en los gobernantes, las actuales encuestas poco nos sirven para predecir. Lo interesante de estos datos sobre la intención de voto en el contexto de pandemia es que en general se entiende que esto no ha sido provocado por los políticos, que la mala gestión es por un desbordamiento comprensible y que un cambio político no es la solución. Yo comparto esta visión general de que no ha sido una crisis política, de que la política no puede darle una gestión adecuada y de que otros políticos no la solucionarán. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy y la contra de la semana, porque mañana es viernes y ya sabéis que los viernes tenemos contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.